Mi suegra y cuñada se mudaron a mi casa cuando estaba en el funeral de mi esposo, porque era de su hijo, pero mi esposo tomó precauciones contra los buitres. Un año después de graduarme, conocí a Caleb, mi difunto esposo. Créanme, él fue el amor de mi vida. Cuando nos conocimos, él tenía un buen empleo en una gran empresa, mientras yo buscaba trabajo como recién graduada. Como venía de una familia tóxica y temía comprometerme, Caleb y yo salimos por más de 3 años antes de decidir dar el siguiente paso. Para entonces, ya tenía un buen empleo y estabilidad financiera. Les cuento esto para que entiendan mejor mi historia. Antes de casarnos, vi a la madre y hermana de Caleb unas cuantas veces, en cenas y reuniones familiares en las que yo era su acompañante. La madre de Caleb, Susan, es lo que llamaría una vanidosa centrada en sí misma, siempre subida en un caballo imaginario. Mi cuñada, Sydney, era idéntica a ella. Desde el primer día que Caleb me llevó a conocer a su familia, sentí que no les caía bien. Creo que estaban decepcionadas. Probablemente esperaban que Caleb trajera a casa a alguien más extrovertido, de estilo de vida lujoso como el suyo, no a alguien con un estilo aburrido como el mío. Intenté construir una relación con mi futura suegra y me esforcé en impresionarla para que me aceptara. Pero no importaba lo que hiciera, nada funcionaba. No soy de las que se mueren por llevar marcas caras, prefiero ropa asequible. Pero por intentar encajar, comencé a comprar cosas innecesarias que solo afectaban mis finanzas. Al ver que eso no funcionaba, intenté regalarle cosas a mi suegra para ganar su favor, pero también fue en vano. Nada de lo que hacía era suficiente. Si intentaba vestirme o lucir como ellas, se reían de mí. Si intentaba regalarles algo, decían que los obsequios eran baratos y los tiraban a la basura. Llegó un momento en que simplemente dejé de intentarlo porque ya no soportaba más. Mi suegra odiaba verme cerca de Caleb e intentaba separarnos a toda costa. Incluso trató de emparejarlo con la hija de una amiga suya. Y cuando no lo consiguió, su odio por mí aumentó. Recuerdo vívidamente el día en que Caleb y yo anunciamos nuestro compromiso. Mi suegra se levantó furiosa de la mesa, gritándole a Caleb por elegir a una chica de clase baja como yo, cuando podía estar con modelos o chicas de clase alta que igualaran su nivel económico. Incluso le dijo a Caleb que no iría a la boda si se casaba conmigo, esperando que cambiara de opinión. Pero Caleb fue firme. Estaba dispuesto a casarse conmigo, con o sin ella, así que al final dejó de hacer berrinche y lo aceptó, o eso creí. Mirando atrás, fue ingenuo de mi parte pensar que, por aceptar la boda, ella también me había aceptado. Jamás olvidaré cómo me humilló cuando le pregunté si quería acompañarme a ver vestidos de novia. Qué ingenua fui. El día de nuestra boda, mi suegra y cuñada se negaron a tomarse fotos conmigo. Dejaron claro que no querían que estuviera en ninguna foto con Caleb. Como si eso no fuera suficiente, durante el brindis, me humillaron frente a nuestros amigos y familiares, llamándome interesada y diciendo que solo estaba con Caleb porque era una mujer pobre y necesitada. Ese día, ¿hice un escándalo? No, no lo hice. Solo me quedé ahí, dolida, preguntándome por qué su madre y su hermana me odiaban tanto, llorando a mares. Creo que me tomó años aceptar que mi suegra y cuñada nunca me aceptarían como parte de su familia. Lo demostraron al invitar solo a Caleb y a nuestro hijo a reuniones familiares, cumpleaños y otros eventos. Caleb intentó muchas veces que las cosas funcionaran entre su familia y yo, pero no fue posible. Durante casi 7 años de matrimonio, no hablé con su madre ni con su hermana. Ellas nunca vinieron a nuestra casa, y yo no iba a la de ellas. Si mi suegra quería ver a su nieto, llamaba a Caleb, y él se lo llevaba. Así fue durante años, y todos entendían el motivo. Hace 3 años, desafortunadamente, Caleb cayó enfermo. Tan grave fue su enfermedad que tuvo que dejar su empleo. En ese momento, yo seguía trabajando en mi empleo de 9 a 5, y mi salario mantenía el hogar. Al principio, pensé que Caleb se recuperaría pronto, pero a medida que pasó un año sin mejorar, las cosas cambiaron. Tuvo que quedarse en casa, y pasábamos semanas enteras en el hospital, lo cual agotó nuestros ahorros. Por suerte, Caleb y yo habíamos ahorrado algo de dinero, y esos ahorros realmente nos salvaron en los días difíciles. El único problema que tenía con Caleb era que seguía enviándole dinero a su madre y a su hermana, incluso cuando apenas teníamos para nosotros. Como había financiado su estilo de vida durante tanto tiempo, no podía detenerse, y ellas no dejaban de molestarlo. Créanme, esas dos llamaban más para pedir dinero que para saber cómo estaba su salud. Lo más desgarrador fue el año pasado, cuando vi a Caleb desvanecerse día a día antes de fallecer, y su familia no lo visitó ni una sola vez. Aunque sabían exactamente en qué hospital estaba, nunca fueron a verlo. Todo lo que les importaba era el dinero para sus uñas, alquiler, ropa de marca, cenas y otros gastos innecesarios para mantener su imagen. El día que Caleb falleció en el hospital fue la primera vez que hablé con mi suegra en años. Cuando le informé que Caleb había fallecido esa mañana, lo único que dijo fue, vaya, qué triste. Aunque nunca estuvimos de acuerdo, al menos esperaba que ella o mi cuñada vinieran al hospital ese día.
Pero, ¿qué creen? No vinieron ese día, ni esa semana. Ni siquiera se les ocurrió aparecer. La única vez que vi a mi suegra y a mi cuñada fue hace 2 semanas, cuando estaba ocupada organizando el funeral. Una semana después de la muerte de Caleb, me mudé con mi hermana porque no podía quedarme en nuestra casa, todo me recordaba a él. Estaba emocionalmente devastada. Durante ese tiempo, llamé varias veces a mi suegra y cuñada, pero no contestaron ni devolvieron mis llamadas. Incluso les mandé mensajes, pero me ignoraron. Quería comenzar con los preparativos del entierro y esperaba hablar con ellas sobre algunos temas. Cuando no respondieron, decidí seguir adelante por mi cuenta. Hace 2 semanas, mi suegra y cuñada finalmente aparecieron en la casa al enterarse de que el funeral de Caleb era en pocos días. Llegaron y causaron un verdadero escándalo frente a mi familia y amigos. Estaban furiosas porque había comenzado los preparativos sin ellas y decían que no tenía derecho como esposa de Caleb a organizar el funeral mientras ellas estuvieran presentes. Escuchar eso me enfureció. Cuando les pregunté por qué no habían respondido a mis llamadas ni aparecido tras la muerte de Caleb, me miraron y dijeron: «Oh, estábamos de vacaciones y acabábamos de regresar cuando llamaste». Estaba furiosa, pero, gracias a Dios, no hice una escena. Y como si no fuera suficiente, incluso tuvieron el descaro de exigir cambios en los arreglos que ya había hecho. Cuando les dije que no haría cambios, comenzaron a gritarme, llamándome de todo y acusándome de apresurar el funeral para quedarme con el dinero de Caleb. Casi grito: «¿Qué dinero?». Nadie sabía cómo sobrevivíamos en esa casa, especialmente con los gastos médicos de Caleb. Tuve que reducir nuestro presupuesto varias veces para que Caleb pudiera seguir enviando dinero a su familia. Sacrifiqué tantas cosas para hacer que los últimos días de Caleb fueran lo más felices posible. Aunque su familia y yo no nos llevábamos bien, sabía que él los quería, y no quería quitarle eso. Todavía me desconcierta. ¿Qué madre y hermana en su sano juicio exigirían cambios, después de que el 70% de los preparativos del funeral ya estaban listos, afirmando que Caleb habría querido esto y Caleb habría querido aquello? Si digo que no me sentía avergonzada ese día, mentiría. Incluso tuve que enviar a mi hijo a la casa de mi hermana porque el ambiente se volvió tóxico. El problema ahora es que el entierro de Caleb es en 3 días. Aunque he tratado de mantenerme centrada, no puedo sacudirme el dolor de todo lo que dijeron su madre y hermana. ¿Soy realmente egoísta o egocéntrica por negarme a hacer cambios en los preparativos que he organizado cuidadosamente en las últimas semanas? No puedo dejar de preguntarme si Caleb estaría decepcionado con mi decisión. Por favor, me encantaría escuchar sus comentarios y sugerencias, ya que realmente no tengo a nadie más a quien acudir. Gracias a todos por su apoyo. Actualización 1. Muchas gracias. He leído sus comentarios, y realmente me han conmovido. Perdón por no haber respondido antes, pero quise esperar hasta después del entierro. Me alegra mucho haber escuchado sus consejos. Honestamente, me estaba torturando a mí misma por algo que no valía la pena, ya que mi suegra y cuñada simplemente no merecen esa angustia. Ayer en el entierro, desearía que hubieran visto lo dramáticas que fueron. Mi cuñada incluso tuvo el descaro de vestir un vestido rojo en el entierro de su hermano, pero ni siquiera pude decirle nada. Sé que tal vez no debería decir esto, pero sinceramente desearía que el entierro hubiera sido de mi suegra, mi cuñada, o las 2 juntas. Sí, sé que suena mal, pero las odio. No derramaron ni una lágrima, ni una. Aún así, dieron un discurso emotivo sobre cuánto amaban a Caleb y cómo el mundo sería diferente sin él. A veces me pregunto qué fue lo que Caleb realmente veía en ellas. Más allá de la relación de sangre, ¿qué más veía? Solo lo usaban, y él las amaba sin condiciones. En fin, la razón de esta actualización es por 2 cosas que ocurrieron ayer en el entierro. Primero, por una razón ridícula, mi suegra y cuñada no querían que yo estuviera allí. Incluso intentaron convencer a la seguridad de que no me dejaran entrar a la iglesia para la ceremonia. Cuando ya no aguanté su absurdo, confronté a mi suegra afuera de la iglesia, y ella afirmó que no me quería cerca del ataúd de Caleb porque yo era responsable de su fallecimiento. En cuanto escuché eso, le di una bofetada. Sí, lo hice. Es ese momento en el que actúas sin pensar. Exactamente, eso fue lo que ocurrió. Le di una bofetada a mi suegra, egoísta y delirante, antes de darme cuenta de lo que hacía. Sé que Caleb estaría furioso si estuviera vivo, pero bueno, no lo está, y llevaba mucho tiempo esperando este momento. Como imaginarán, el asunto causó una escena, y mi suegra y cuñada tuvieron que irse. Ni siquiera nos acompañaron al cementerio, y honestamente, me dio gusto. Después supe que han estado diciendo a la gente que sospechan que tuve algo que ver en la muerte de Caleb. Incluso afirman que no las dejé visitarlo cuando estaba enfermo, lo cual es una completa mentira. Cuando Caleb estaba enfermo, les suplicó varias veces que lo visitaran, pero se negaron. Hubo una ocasión en la que pasé el día entero en casa de mi hermana para que pudieran venir a visitarlo en casa,
pero aún así no lo hicieron, incluso cuando Caleb les aseguró que yo no estaba. Ahora pueden entender por qué estaba tan enojada. No iba a permitir que me pintaran como la esposa horrible mientras ellas se mostraban como la buena madre y hermana. La segunda razón de esta actualización es por lo que pasó después del entierro. Cuando regresé a casa, encontré a mi suegra y cuñada en mi casa, con un montón de maletas. Cuando les pregunté qué hacían allí, afirmaron que la casa ya no era mía, sino de ellas, porque le pertenecía a Caleb, y él era su hijo y hermano antes de ser mi esposo. Honestamente, al escuchar eso, me eché a reír pensando que era una broma, como si fuera el Día de los Inocentes. Pero cuando vi sus caras serias, supe que no estaban bromeando, y que ni siquiera era abril. Esto pasó ayer, y como no estaba de ánimo para más drama, me fui de la casa y les dije que se fueran antes de que regresara. Pero cuando volví, seguían allí. De hecho, mi cuñada se había hecho la cena en mi cocina, usando mi comida. Y lo peor de todo, habían puesto toda mi ropa en cajas y me dijeron que podía tomarlas e irme a vivir a donde sea que había planeado mudarme luego de entregarles la casa. Incluso querían parecer como un par de personas bondadosas, al ofrecerme quedarme unos días durmiendo en la habitación de invitados. Qué amable de su parte, tanto que no sabía cómo parar de agradecer a este par de buitres carroñeros, que ni siquiera esperaron a que el cuerpo estuviera frío para hacer su movimiento. Pero había un pequeño problema, no había planeado mudarme a ningún sitio, porque la casa era mía y de mi hijo. Verás, un mes antes de que Caleb falleciera, habíamos pensado que su madre y su hermana podrían intentar algo así, argumentar que como eran su familia antes de que nos casáramos, la casa les pertenecía. Por eso puso en el testamento que la propiedad quedaría a mi nombre y de mi hijo. Así que les dije que agradecía su oferta, pero yo tenía una mejor para hacerles. Vi cómo sus ojos se iluminaron, como si realmente les pudiera ofrecer algo mejor de lo que me habían ofertado, qué ilusas. Pero todo eso se derrumbó cuando les dije que prefería quedarme con mi casa y que ellas sean las que tengan que irse. Y porque era buena les iba a permitir que se quedaran hasta que llegara la policía, donde les conseguirían un lugar para pasar la noche. Un lugar con buena ventilación, porque los barrotes de la celda suelen dejar pasar una brisa agradable. A mi suegra no le agradó mi tono, y lo sé porque me dijo exactamente eso. Así que comencé a marcar, mientras ella seguía hablando. Dijo que cuando llegase la policía yo me tendría que ir y ellas se quedarían allí, porque ningún policía se llevaría a una viejita inocente como ella, quien acaba de perder a su hijo. Y mucho menos a una joven como mi cuñada, que no estaba embarazada, pero como estaba un poco rellenita, podía contarle eso a la policía. Por desgracia para mi suegra, lo de llamar al 911 era una mentira, estaba grabando. Pero solo fue una mentira la primera vez, porque luego de eso sí llamé al 911, ahora con una grabación muy interesante para los oficiales. Ellas no sabían de la grabación y de mi primera llamada falsa. Por eso, cuando llegaron un par de oficiales, comenzaron con su mentira. Había lágrimas en los ojos de mi suegra, seguramente las que no utilizó en el funeral. Los oficiales me miraron como diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es cuando comencé a reproducir el audio. Luego de eso, les pregunté a ellas si necesitaban ayuda para llevarse sus cosas o necesitaban que los oficiales las ayudaran. Ellas protestaron de que no tenían ningún sitio a donde ir, pero los oficiales se postularon voluntariamente a llevarlas a un hotel cercano. Finalmente, y luego de algunas protestas, se marcharon. En una semana no he sabido nada de ellas, y es lo mejor que podría pasar en este momento para mí, porque no quiero estar lidiando con ellas dos y la muerte de mi esposo al mismo tiempo. Actualización 2. Cuando tienes que lidiar con una suegra y una cuñada sin un techo para dormir, no puedes pretender que el problema desaparecerá de la noche a la mañana. Claro, se puede contratar personas que pueden hacer justamente eso, y conseguirles un lugar para dormir más permanente, digamos, pero no estaría haciendo esa actualización, así que ese no es el caso. Lo digo por si alguno decide recomendar ese camino. Hace 2 noches, estaba a punto de acostarme cuando mi hijo me llamó desde su habitación. Tenía una expresión de miedo, diciendo que había visto algo en la ventana. Su habitación da al patio trasero, y al principio pensé que tal vez había visto alguna sombra, había visto alguna película no apropiada para su edad o estaba inquieto por el estrés de perder a su papá. Traté de calmarlo, pero él estaba seguro de haber visto algo y no se calmaba. Así que decidí salir al patio y darle una revisada, aunque fuera solo para que él se sintiera seguro. Al salir al patio, me di cuenta de que no estaba imaginando cosas. Había ruido, un gemido constante que al principio pensé que era de algún animal herido en mi jardín. La luz exterior no alcanza esa parte del patio, así que no se veía nada claramente. Saqué el celular y encendí la linterna. En el suelo, junto al agujero que había cavado la tarde anterior para plantar un limonero, estaba mi suegra, tendida y gimiendo como si estuviera gravemente herida. La escena era surrealista. Caleb siempre había querido un limonero en el jardín, y había decidido plantar uno en su memoria. Había cavado el agujero esa tarde,
pero el árbol aún no había llegado. Estaba programado para esa tarde, pero se reprogramó para el otro día. Así que cuando vi a mi suegra tirada a pocos centímetros de ese agujero, en medio de mi propiedad y en mitad de la noche, la incredulidad fue lo primero que sentí. Mi suegra, con su característica grandilocuencia, empezó a gritarme, acusándome de haber hecho eso a propósito. Según ella, yo debía llamar a una ambulancia por lo que había hecho. Imaginen mi cara de sorpresa. Yo, aparentemente, había armado una trampa para ella, según sus palabras. Le pregunté que cómo pretendía explicar que estaba en mi jardín trasero sin invitación a las 11 de la noche. A lo que respondió, sin siquiera pestañear, que yo misma la había invitado en la tienda más temprano y que este era mi plan para hacerla caer en el agujero. Afortunadamente, tenía las pruebas de que todo esto era una farsa. Caleb había instalado cámaras de seguridad en la casa, en especial en el patio trasero. Solía tener un pequeño huerto, y convencido de que las ardillas estaban robándose algunas plantas, decidió poner cámaras para ver quién era el culpable. Esa noche, tenía en las grabaciones a mi suegra haciendo su entrada triunfal en mi jardín. No sé qué pensaba mi suegra de mí, que era Arnold en medio de la selva poniendo trampas para un depredador, toda cubierta de lodo. Aunque viéndolo desde otro costado, y aunque quizás no sea la persona más objetiva del mundo, hay que decir que algún parecido entre la horrible criatura y el antagonista de la película hay. Si ahora pusiera las fotos de ambos una al lado de la otra, el 63% de las personas no podrían distinguirlos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mientras ella seguía amenazándome con todo tipo de denuncias y juicios, le dije que iba a llamar al 911 y que fueran ellos quienes evaluaran la situación. Quería que yo la llevara al hospital. Y al menos debo concederle que su pierna se veía extraña doblada en un ángulo que no se supone que debería tener una pierna, al menos no una humana. Le dije que no iba a moverla y que prefería que paramédicos profesionales la atendieran, ya que yo no quería arriesgarme a empeorar la lesión. Y claro, sabía que cualquier movimiento en falso sería usado en mi contra. Así que llamé al 911 y les expliqué la situación con calma. Unos minutos después llegaron una patrulla y una ambulancia. Uno de los oficiales era el mismo que había estado en mi casa la vez anterior cuando traté de desalojarlas, así que conocía bien a mi suegra. Los paramédicos revisaron a mi suegra y confirmaron que, efectivamente, tenía una fractura en la pierna y que necesitaría atención en el hospital. Cuando la ambulancia estaba lista para llevársela, uno de los oficiales me preguntó si iba a acompañarla al hospital. Mi suegra me miró como un cachorrito, como si de repente yo fuera la única persona que le quedaba en el mundo, esperando que la acompañara. Les respondí que mi trabajo había terminado ahí. Y antes de que alguien me juzgue, no podía simplemente dejar a mi hijo solo en casa, que estaba viendo todo desde la ventana, para acompañar a alguien que intentó incriminarme en mi propio hogar. Aunque hubiera podido, tampoco lo hubiera hecho de todas formas. Después de que se llevaron a mi suegra en la ambulancia, me aseguré de llamar a mi cuñada. No contestó al principio, y cuando finalmente lo hizo, parecía estar en una fiesta con la música a todo volumen. Cuando logré captar su atención y le conté que su madre estaba camino al hospital, se quedó en silencio unos segundos antes de decir, ¿y por qué me estás llamando a mí? Le aclaré que, siendo su madre, quizás querría saberlo, y con un tono molesto, me dijo que vería qué podía hacer antes de colgar. También presenté una denuncia a la policía por invasión de propiedad y presenté las pruebas. Además de la grabación de la cámara de seguridad que mostraba a mi suegra entrando a mi jardín, había grabado en mi teléfono desde el momento en que vi a mi suegra en el suelo. Desde que reconocí que no era un animal herido, sino mi propia suegra, comencé a grabar todo en caso de que intentara cambiar la historia más tarde. Y como era de esperarse, eso fue exactamente lo que intentó hacer. Actualización 3. Luego de un mes sin noticias para ustedes, he decidido hacer una gran actualización para contar todo lo que ha pasado aquí. Sé que hay algunas respuestas que estaban esperando. Mi suegra está mejor, con un gran yeso y la pierna nuevamente en el ángulo correcto. Nada que un poco de cirugía y unos cuantos miles de dólares no puedan arreglar. El misterio es cómo ha logrado pagar esa cuenta del hospital, pero no es mi dinero, así que no es algo que me quite el sueño. Por desgracia, no sé si mi cuñada la visitó en el hospital o simplemente la dejó allí hasta que terminó su fiesta. No he tenido contacto con ella desde entonces, y la verdad, prefiero que siga así. Son preguntas sin respuestas, pero no pienso hacer ningún esfuerzo para resolverlas. En cuanto a la demanda, mi suegra no ha presentado ninguna, lo cual es un alivio. Sin embargo, mi denuncia sigue en pie. Lo sé, no eran las mejores palabras para emplear en ese momento. No espero mucho, tal vez solo una multa que quedará opacada por la cuenta del hospital, pero algo es algo. Y aunque no soy experta en medicina, enderezar una pierna para que mi suegra pueda bailar tango o tap no debe ser nada barato. Por suerte para ella, no hacía nada de eso, su mayor ejercicio era subir escaleras mecánicas en el centro comercial. Quiero aprovechar también para agradecerles, pero no a la comunidad de Reddit,
ya que ya lo he hecho en otras oportunidades. Esta vez me refiero a las ardillas, que en cierto modo me dieron las pruebas que necesitaba. Estoy tan agradecida que estuve tentada a crear un santuario para ellas en el jardín. Pero eso sería como traicionar a Caleb, quien prácticamente las consideraba sus archienemigas. Por ahora me conformo con darles de comer si veo alguna por el jardín. Y para quienes se preguntan, el limonero ha sido finalmente plantado. Lo he hecho en otro lugar del jardín porque, después de todo lo sucedido, temía que el sitio original estuviera, digamos, afectado, y que mi limonero terminara secándose. Después de todo esto, mi vida es lo que uno podría esperar. Intento tomármelo con humor, y creo que es una buena terapia para enfrentar este momento tan difícil. Pero, si debo ser sincera, aún extraño mucho a mi esposo. Sé que ha pasado poco tiempo y es normal, pero desearía no sentirme tan sola. Al menos los tengo a ustedes, y me distraigo leyendo sus comentarios, lo cual siempre me reconforta un poco. Actualización 4. Ha pasado más de un año, tal vez más, desde la última vez que estuve en Reddit para contar mi historia. Pero aquí estoy, con algo nuevo que compartir. Para empezar, sí, he seguido alimentando a las ardillas. Durante el invierno, por supuesto, desaparecieron en su hibernación, así que me he quedado sin esas pequeñas visitas por algunos meses, pero ahora están de vuelta, y es casi como tener compañeras de jardín. Mi limonero, por otro lado, está más fuerte que nunca. Ya ha dado sus primeros limones, y créanme que nada se compara con una limonada helada en el calor del verano, hecha con limones que vienen de un árbol plantado en honor a alguien a quien amabas profundamente. De alguna forma, es un recordatorio de Caleb que siempre está presente, y que además da frutos. Pero no estoy aquí solo para hablarles de mi jardín, aunque, como recordarán, fue escenario de algunas batallas el año pasado. La verdadera razón de esta actualización es algo que he descubierto recientemente y que responde a algunas preguntas pendientes de la última vez. Voy a ir al grano. Descubrí que mi cuñada es stripper. Para ser honesta, al principio fue una gran sorpresa, pero con el tiempo empecé a entender cómo este hecho aclaraba varias incógnitas. Primero, explica el motivo por el cual ambas dejaron de molestarme. Si mi cuñada está ganando bien con este trabajo, y parece que sí, eso explica cómo mi suegra pudo cubrir sus gastos médicos sin necesidad de pedir ayuda o acosarme a mí. Ahora tiene sentido que, el día en que la llamé para contarle lo de su madre, estaba en una fiesta con música tan fuerte, sospecho que estaba trabajando y no podía responderme. Que no me malinterpreten, si ella puede hacer buen dinero y tiene éxito en esa profesión, bien por ella. No tengo prejuicios, y la verdad, lo que haga me tiene sin cuidado. Lo importante para mí es que, mientras ese trabajo le permita ser independiente, ellas se mantengan alejadas de mi vida. En cuanto a cómo me siento, he recibido mensajes de apoyo preguntando por mi estado emocional, y estoy mucho mejor. Por supuesto, sigue siendo doloroso recordar a Caleb, pero, como me dicen en la terapia, el dolor no desaparece, cambia, se vuelve algo distinto con el tiempo, menos constante. Mi hijo y yo lo extrañamos cada día. Al leer mi última actualización, noté que daba la impresión de que solo yo sentía esa pérdida, pero él lo extraña profundamente también. Ambos hemos comenzado terapia, y creo que ha sido una de las mejores decisiones. Poco a poco, siento que nuestra vida va tomando un nuevo ritmo, y aunque las cicatrices no se borrarán, estamos empezando a sentir algo de normalidad.